Vamos a hablar del tema 4, impuestos sobre la renta de las personas físicas. El índice que vamos a seguir es el que veis en pantalla. Empezaremos hablando un poco de la naturaleza del impuesto, 4 cosas generales para ubicarnos en las principales cosas y requisitos que tiene el impuesto sobre la renta. Luego nos centraremos de lleno en los rendimientos de actividades económicas, que veremos las dos opciones, el régimen de estimación directa, que puede ser normal y simplificada, y el de estimación objetiva, para finalizar con la cuota íntegra, las deducciones por actividades económicas y las retenciones. Vamos a empezar hablando un poco de la naturaleza del impuesto y diríamos que el IRPF, por definición, es un tributo de carácter personal y directo. Directo porque grava a una persona en concreto y personal porque además tiene en cuenta sus circunstancias personales a la hora de tributar. Lo gravará según tres principios: el de igualdad, es decir, vamos a tener el mismo tratamiento en igualdad de condiciones, dos personas físicas con las mismas actividades profesionales, personales, etcétera, etcétera, van a tener el mismo tratamiento, siguiendo el principio de generalidad, es decir, sin ningún tipo de discriminaciones arbitrarias de ninguna clase, y además el principio de progresividad, que nos dice que cuantas más rentas tienes o más pagas, pero no proporcionalmente, es decir, que el impuesto subirá progresivamente. ¿Qué es lo que grava el IRPF? Grava la renta de las personas físicas, de manera que aquí ya tenemos la primera diferencia importante respecto a cuando estudiábamos el impuesto de sociedades, que el impuesto de sociedades gravaba la renta de las personas jurídicas, sociedades. Aquí vamos a estar hablando siempre de personas físicas y nos dice la definición de acuerdo con su naturaleza y sus circunstancias personales y familiares, que equivale a decir lo que estábamos hablando anteriormente, que es un tributo de carácter personal. El ámbito territorial sobre el cual se aplicará el impuesto es todo el territorio español, entendiendo Península, Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Ahora bien, con algunas particularidades. Sabemos de entrada que tanto el País Vasco como Navarra tienen unos regímenes tributarios forales especiales, los cuales seguirán a pies juntillas. El resto de las comunidades tienen alguna incidencia y alguna competencia normativa dentro del impuesto, pero será un porcentaje pequeño. Y finalmente tenemos que tener en cuenta los tratados internacionales. Estos son los convenios de doble imposición cuando alguna renta tribute dos veces o dependerá del país en que esté ubicado la persona. El hecho imponible del impuesto sobre la renta será la obtención de la propia renta por el contribuyente, venga de donde venga, y será contribuyente del impuesto aquellas personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio español. Con lo cual aquí será importante destacar dos cosas: persona física siempre a título individual y además añadirle el concepto de residencia habitual en territorio español. Antes de ver el concepto de residencia habitual, añadir que habrá dos regímenes especiales que serán para aquellos trabajadores españoles desplazados al extranjero o bien para aquellos extranjeros desplazados en territorio español. Siguiendo con el concepto de residencia habitual, en España diremos que se cumple este requisito cuando concurra a alguna de las siguientes circunstancias, con lo cual habrá dos circunstancias y nos dice cuando concurra a alguna. Por un lado, que permanezca más de 183 días durante el año natural en territorio español. Es decir, que si una persona permanece en territorio español 184 días en adelante, deberá tributar el impuesto sobre la renta aquí en España. O bien, que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, bien de forma directa o indirecta. Y ahí poníamos el ejemplo de un tenista que está
viviendo en Andorra, está dado de alta en Andorra, vive todo el año en Andorra, pero tiene en Barcelona, por ejemplo, el núcleo central de sus oficinas para contratar partidos, etcétera, etcétera, toda la contabilidad, la dirección, etcétera, etcétera. Al radicar en España el núcleo principal de su actividad o los intereses económicos, deberá esta persona, a pesar de vivir todo el año en Andorra, deberá tributar en España por el impuesto sobre la renta. El esquema de liquidación del impuesto, para hacernos un poco la idea de qué es lo que vamos a afrontar en este tema, tenemos por un lado la columna de la izquierda, que es todo normativa estatal que nos lleva a obtener una cuota íntegra estatal, con normativa estatal. La columna de la derecha nos lleva a una cuota íntegra autonómica, con lo cual es normativa autonómica, es esa pequeña incidencia que dan a las comunidades autónomas para que puedan participar de alguna manera en el impuesto de la renta. Estas dos cuotas íntegras, la estatal y la autonómica, se unen en una cuota líquida total, sobre la cual practicaremos una serie de deducciones, retenciones, etcétera, etcétera, para obtener el resultado final de la declaración que deberá ser a ingresar o a devolver. Bien, dicho esto, en este tema nos vamos a centrar única y exclusivamente en la parte de color verde, donde hablaremos solo de los rendimientos de actividades económicas. Dado que la asignatura es fiscalidad de la empresa, vamos a centrarnos única y exclusivamente en lo que denominamos rendimientos de actividades económicas. Autónomos que se dan de alta en una actividad y que deberán tributar por la renta. Aquí, reiteramos, había dos modalidades, una estimación directa, que a su vez puede ser normal o simplificada, y una segunda modalidad, que es la estimación objetiva, comúnmente llamada módulos. ¿De acuerdo? Pues, dado que nos vamos a centrar única y exclusivamente en ese recuadro de color verde, vamos a empezar ya hablando en general qué implica o qué significa los rendimientos de actividades económicas. Será importante saber a priori qué es lo que entiende la administración tributaria por actividad económica, con lo cual deberemos ceñirnos a la definición de la normativa fiscal para ver cuándo una actividad se asemeja a una actividad económica. Y la normativa nos dice que se consideran rendimientos de actividades económicas aquellos que, procediendo del trabajo personal, con lo cual, si estoy hablando de una persona física, yo mismo, trabajo mío personal, independientemente de que luego pueda contratar más personas, pero el trabajo personal. De entrada, yo como persona física. Y del capital conjuntamente, cuando hablamos de capital, es donde yo he invertido mi dinero en todos aquellos elementos del activo, donde podrían ir pues, maquinaria, mobiliario, ordenadores, existencias, etcétera, etcétera. Es decir, donde he invertido yo mi capital para poder llevar a cabo mi actividad económica. Y la definición me dice estas dos cosas conjuntamente o bien cada uno de esos factores de forma independiente también podría ser. Y que además supongan por parte del contribuyente, es decir, de esta persona física, nos dice la ordenación por cuenta propia de los medios de producción, es decir, toda esta inversión mía, y de los recursos humanos, es decir, yo y si necesito empleados, o de uno de ambos. ¿Con qué finalidad? La de intervenir en la producción o distribución de bienes y servicios. Con lo cual, fijaros que es una definición muy, muy, muy amplia, donde para poder atenernos si esta persona física está llevando a cabo una actividad económica o no, esta es la definición que deberá probar la Administración Tributaria y que deberemos plantearnos si cumplimos alguno de estos requisitos. Caso de cumplirnos, obviamente estaríamos ante una actividad económica. En particular, nos dice que el reglamento del impuesto de sociedades, y decimos bien, reglamento del impuesto de sociedades, que alguien me diría, pero Josep, si estamos en renta. Bien, vamos a ver que dentro de las actividades económicas se sustenta mayoritariamente en normativa del impuesto de sociedades.
porque muchas cosas que hemos visto en el impuesto de sociedades se van a aprovechar y se van a utilizar a nivel normativo también en la renta, en la parte específica de rendimientos de actividades económicas. Y el propio reglamento del impuesto de sociedades distingue ya varios tipos de actividades: empresariales, profesionales, artísticas, agrícolas y ganaderas. Por poner un ejemplo, vamos a ver algún tipo de actividad que, según cómo se lleve a cabo esta actividad, va a ser tratada de forma diferente. Por ejemplo, la elaboración de propiedad intelectual o industrial por autores, artistas, científicos, etcétera, etcétera. Si existe una relación de dependencia con contrato laboral entre la empresa y la persona física, esto sería un rendimiento del trabajo, no sería una actividad económica. Ahora bien, si cumple con la definición de ordenación por cuenta propia, etcétera, etcétera, que hemos visto anteriormente, sería una actividad empresarial si estas obras se editan directamente por el autor. O bien sería una actividad profesional si ceden su explotación a un tercero. De manera que fijaros que un mismo concepto, según la manera con la cual lo gestionemos, se puede dar de tres maneras distintas. Igual ocurre con los comisionistas. Otro ejemplo, comisionistas o agentes comerciales, ¿de acuerdo? De manera que si mi intención es poner solo de acuerdo a dos partes para que lleven a cabo un negocio, yo tendré un rendimiento profesional. Si estoy asumiendo de alguna manera el riesgo y ventura de esta operación, porque yo compro y luego lo vendo, la actividad se considera empresarial. Por el contrario, si hay una relación laboral entre mi empresa y yo a través de un contrato laboral, sería un rendimiento del trabajo. Y del mismo modo, y siguiendo la misma línea, un profesor que facture a una academia, a una institución docente, sería un profesional. Si hay una relación laboral, sería trabajo personal. Y si es el propietario de esa institución, de esa academia, etcétera, etcétera, sería una actividad empresarial. Sirvan estos tres ejemplos para ver que una misma actividad, según cómo se lleve a cabo, se puede analizar de tres maneras diferentes. Bien, vamos a entrar ya de lleno dentro de los rendimientos de actividades económicas, cuáles son los regímenes aplicables. Y decíamos que había dos, el de estimación directa y el de estimación objetiva. Dentro de la estimación directa es la que se va a aplicar como norma general y que admite dos modalidades, la que vamos a denominar normal y la simplificada. La simplificada, que tiene una serie de connotaciones diferentes a la normal, pero la más importante es que se aplica a aquellos sujetos pasivos cuyo importe neto de la cifra de negocios no supere los 600.000 euros. De manera que, en caso de facturar por encima de esta cantidad, deberíamos pasar obligatoriamente a la estimación directa normal. Por el contrario, la estimación objetiva se aplica a aquellas actividades que determine la correspondiente orden ministerial. Es decir, el Ministerio de Hacienda cada año publica una orden ministerial donde dice cuáles son las actividades en función de sus epígrafes que tienen que tributar en estimación objetiva. Dicho eso, mencionar que tanto la estimación objetiva como la estimación directa simplificada son regímenes voluntarios en la medida que pueden renunciar a ellos. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poco, en función de esto que hemos dicho, esto funciona como un escalado, donde arriba del todo tenemos la estimación directa normal, por debajo tendremos la estimación directa simplificada y abajo del todo tendremos la estimación objetiva. Si empezamos por el rango superior, en la estimación directa normal, ¿quién tributará aquí? Todo el mundo, excepto los que no están incluidos en la estimación objetiva. Pero además tienen que haber renunciado a la estimación directa simplificada para estar ahí, o que estén excluidos de la estimación directa simplificada. Y este régimen será incompatible con los otros dos. A su vez, bajamos un poco el nivel y la estimación directa simplificada, aquí quien tributará: los que no están incluidos en la estimación objetiva, rango inferior, los que tengan un importe neto de la cifra de negocios menor o igual a 600.000 euros,
y que además no renuncien a esta modalidad. Y finalmente, en la estimación objetiva va a tributar las actividades recogidas en la orden reguladora que emite el Ministerio de Hacienda cada año, que además no se den las circunstancias de exclusión que derivan en que ni los ingresos ni las compras pueden ser superiores a 250.000 euros, porque de sobrepasar este límite nos excluye de este régimen y deberíamos pasar a estimación directa simplificada, o bien que no renuncien voluntariamente a esta modalidad. Este régimen, por supuesto, también es incompatible con los otros dos. ¿De acuerdo? Dado que estamos hablando de voluntariedad y de poder renunciar, vamos a ver cuáles son los requisitos a tener en cuenta cuando llevo a cabo esta renuncia. Podemos renunciar o bien en estimación directa simplificada, con lo cual si renunciamos, esta renuncia es por 3 años, no puedo estar renunciando este año sí, este año no, con lo cual cuando ejecuto esa renuncia es para 3 años y esta renuncia la deberé hacer en el mes de diciembre antes del año que quiero aplicar este nuevo rendimiento. Todas las actividades, tanto empresariales como profesionales, pasarán a estimación directa normal, es decir, a rango superior. Y aquí no tendría ningún efecto en cuanto al IVA. ¿Por qué? Porque el IVA estaremos tributando en el régimen general, tanto si estamos en estimación directa normal como si estamos en estimación directa simplificada. En ambos casos siempre estaremos tributando en el IVA general. Ahora bien, cuando la renuncia es a la estimación objetiva, esta también es por 3 años, ¿de acuerdo? Todas las actividades, tanto empresariales como profesionales, pasarían a un rango superior, es decir, de estimación directa simplificada, salvo que renunciáramos también a esta opción y pasáramos a estimación directa normal. Y aquí el cambio más importante se daría en el IVA, dado que los que están tributando en estimación objetiva por módulos, en renta, estarán tributando en el régimen especial simplificado de IVA por módulos. Renunciar a la renta en módulos implica renunciar también en módulos en el IVA, con lo cual pasarían también al régimen general. Visto a nivel general conceptos básicos de las actividades económicas, vamos a entrar de lleno en el régimen de estimación directa normal, ¿de acuerdo? Y diremos que la base imponible, el cual va a ser nuestro objetivo de cálculo para poder aplicar la cuota y determinar el líquido a ingresar o a devolver, diremos que la base imponible en este régimen de estimación directa se calcula siguiendo los preceptos establecidos en el impuesto sobre sociedades. De manera que el rendimiento neto de las actividades empresariales o profesionales, que va a ser nuestro objetivo, lo vamos a obtener como por la diferencia entre los ingresos y los gastos necesarios para la obtención de estos ingresos. ¿Bajo qué criterios? Exactamente los mismos que hemos visto para obtener el rendimiento neto o resultado del ejercicio según el impuesto de sociedades. ¿De acuerdo? Un cambio importante es lo que vamos a leer en el siguiente párrafo y a tener en cuenta. Dice, en el cálculo de este rendimiento neto, no, y repito, no, se incluyen las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de elementos afectos, los cuales se integrarán con las derivadas de elementos no afectos. Vamos a intentar explicar este párrafo y nos dice, yo tengo una actividad, vamos a suponer profesional, de asesor fiscal y estoy tributando en estimación directa normal y el rendimiento neto lo haré por la diferencia entre los ingresos y los gastos de mi actividad. Y me dice, oye, si en algún momento algún elemento afecto a esta actividad, por ejemplo, un ordenador que yo utilizo en mi trabajo del día a día, me lo vendo a un precio de 500 euros, valor neto contable 0 porque lo tenía 100% amortizado, con lo cual he obtenido un beneficio de 500 por la venta de ese ordenador, que es un elemento afecto a la actividad. Lo normal, el sentido común, me diría, estos 500 euros
lo ponemos como ingreso para determinar el rendimiento neto de la actividad económica. Pues no, la normativa nos dice que este incremento de patrimonio lo deberemos sacar del rendimiento de la actividad, no servirá para calcular el rendimiento neto de esa actividad y se ubicará en un apartado también dentro de la renta de incrementos y disminuciones patrimoniales, conjuntamente con otros incrementos y disminuciones patrimoniales que haya tenido de elementos que no tengan nada que ver con la actividad económica que estoy llevando a cabo. De manera que, de esta manera, todas esas cosas extraordinarias que puedan ocurrir por la venta de elementos de efectos, sea ganancia o pérdida, se sacarán del rendimiento neto de la propia actividad. Dicho esto, y dado que es importante el importe neto de la cifra de negocios porque nos marcará los límites que hemos visto antes, mencionar que el importe neto de la cifra de negocios será el importe de las ventas o prestación de servicios derivados de esta actividad ordinaria que llevó a cabo la empresa, minorado, es decir, le voy a restar todas las devoluciones, rappels y descuentos comerciales que haya practicado durante el ejercicio. Esta diferencia me dará el importe neto de la cifra de negocios. A título de ejemplo y siguiendo la estimación directa normal, vamos a ver algunos ejemplos de partidas que integrarán la partida de ingresos íntegros. Por un lado tenemos las ventas o las prestaciones propias de servicios de mi actividad, a tener en cuenta el autoconsumo, las cuales deberán estar valorados a precio de mercado. También vamos a incorporar las subvenciones, tanto las de capital como las corrientes. Y recordar una vez más que las subvenciones de capital se imputan a ingresos íntegros al mismo ritmo que la amortización del bien que haya sido objeto de subvención. De manera que si yo subvenciono una máquina que me va a durar 10 años, esta subvención de capital la voy a imputar a ingresos íntegros del ejercicio en 10 años, es decir, en la misma vida útil con la cual voy a amortizar. No obstante, las subvenciones corrientes las vamos a imputar directamente en el año porque esto sirve para compensar pérdidas de la actividad. Cuando tengamos indemnizaciones por seguros, habrá que tener en cuenta lo siguiente. Si esta indemnización de seguros que yo estoy recibiendo es por los productos de la explotación, similar a las subvenciones corrientes, estas figurarán en los ingresos íntegros. Ahora bien, si las indemnizaciones son por inmovilizado, elementos que tengo contabilizados en el grupo 2 de activo no corriente, esto no tendrá la consideración de ingresos íntegros, no servirá para calcular el rendimiento neto de la actividad económica, sino que deberán ir a ganancias patrimoniales, tal como hemos visto anteriormente. Y además, finalmente, otro ejemplo de ingresos íntegros serían, por ejemplo, los ingresos financieros. Vistos los ingresos íntegros, vamos a ver los gastos deducibles. Y antes mencionar lo siguiente. Para que un gasto sea considerado como fiscalmente deducible, deberá estar vinculados a la actividad económica. Es decir, es muy habitual que personas físicas que lleven a cabo gastos en su domicilio particular sean imputados en el negocio. Con lo cual nos dice la normativa que estos gastos, para que sean fiscalmente deducibles, deberán estar vinculados a la actividad económica. Además, deben estar convenientemente justificados y registrados contablemente. Si cumplimos estos 3 requisitos, el gasto será deducible. Mencionar adicionalmente que son deducibles en el IRPF, pero no en el impuesto sobre sociedades, cantidades abonadas en virtud de contratos concertados con mutualidades de previsión social, en sustitución al régimen de autónomos. ¿Qué significa esto? Una persona física, para estar dada de alta en una actividad económica, debe de sacarse lo que denominamos autónomo, que es una cantidad que pagamos mensualmente a la Seguridad Social. Y esto sí que es gasto fiscalmente deducible. Ahora bien, hay determinados colectivos, por ejemplo, el colectivo de abogados, que pagan a una mutua especial para ellos una cantidad de dinero en sustitución a este autónomo. Con lo cual la normativa te dice, mira,
A nivel de IRPF, esta cantidad que tú estás abonando que sustituye al autónomo también será gasto fiscalmente deducible. Ahora bien, tendrá una limitación. ¿Cuál es? La cantidad máxima que tú te puedes deducir si estuvieras pagando un autónomo. De manera que si estoy por debajo, todo deducible, pero si pago una cantidad superior a la que debería estar pagando por el autónomo, esta cantidad o este exceso no sería fiscalmente deducible. Y a título de ejemplo, algunos de estos gastos serían, por ejemplo, todas las existencias de mercaderías, materias primas, etcétera, etcétera, consumidos en el ejercicio, con lo cual tendremos que tener en cuenta la variación de existencias, ¿de acuerdo? Existencias iniciales más compras menos finales nos dará el consumo del ejercicio. A su vez, serán gastos deducibles, gastos de personal, trabajos, suministros, servicios exteriores, todo aquello que contabilizamos en el subgrupo 62, intereses de préstamos y otros gastos financieros, tributos y recargos no estatales, tasas, etcétera, etcétera, que no tengan carácter sancionador, porque si tienen carácter sancionador, como las multas, etcétera, etcétera, estos veíamos en impuestos de sociedades que no eran gastos deducibles y aquí tampoco. Serán gastos deducibles también las amortizaciones, las pérdidas por deterioro y las provisiones. Y aquí además se mantiene aquello de que las empresas de reducida dimensión podrán realizar una dotación global a final de año del 1% sobre el saldo pendiente de cobro al cierre del ejercicio. De manera que esta opción que tenían las empresas de reducida dimensión en el impuesto de sociedades se mantiene en el impuesto sobre la renta. Vistos los gastos deducibles, vamos a ver, y para tener claro, algunos de los ejemplos de gastos que nunca van a ser fiscalmente deducibles. Y el primero que nos encontramos es las remuneraciones percibidas por el titular de la actividad. Es decir, que esta persona física, si recibe una contraprestación en forma de nómina mensual, esta remuneración no se considera gasto fiscalmente deducible. ¿Por qué? Porque se asimila a los dividendos en impuesto de sociedades. De manera que cuando decíamos en impuesto de sociedades que la retribución al socio a través de dividendos no era gasto fiscalmente deducible, esta retribución de la persona física de su actividad económica se asimila a unos dividendos y las remuneraciones percibidas no van a ser gastos fiscalmente deducibles. Como tampoco lo van a ser los donativos y liberalidades. Ahora bien, seguiremos manteniendo aquello de si los gastos por atenciones a clientes y proveedores con un límite del 1% del importe neto de la cifra de negocios, que ahora ya sabemos calcular ese importe neto, este 1% actuaría como límite y estos gastos a clientes y proveedores sí serían fiscalmente deducibles. Añadir, lo hemos mencionado anteriormente, que las multas y sanciones impuestas al sujeto pasivo no sería deducible. Los autoseguros, estos seguros de vida, etcétera, que se hace la persona física, no serían gastos fiscalmente deducibles. Ya por sentido común, todos aquellos gastos derivados de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico. Vista la estimación directa normal, con lo cual, para simplificar, veremos que cuando calculábamos el impuesto de sociedades y estamos calculando la estimación directa normal, prácticamente no varía mucho. Incluso en el impuesto de sociedades practicábamos ajustes extracontables, positivos o negativos, y aquí lo que haremos también será de alguna manera ajustar lo que hemos hecho contablemente a lo que deberíamos hacer fiscalmente. De manera que cuando vayamos a calcular el rendimiento neto, de alguna manera ahí ya irán los ingresos y los gastos que sean fiscalmente o deducibles o imputables para calcular el rendimiento neto. De manera que deberemos depurar lo que hayamos hecho contablemente con lo que vamos a hacer fiscalmente. Y quieras o no, este paso de la contabilidad a la fiscalidad implica una serie de ajustes extracontables. Dicho esto, vamos a entrar ya en el régimen de estimación directa simplificada, que de entrada la normativa nos dice que el rendimiento neto se calculará siguiendo las normas contenidas en el propio impuesto de sociedades, es decir, de igual modo que en la estimación directa normal.
Ahora bien, se aplican una serie de reglas específicas en este caso en concreto, que son las siguientes. Por un lado, amortizaciones del inmovilizado material. Si bien en la estimación directa normal no hemos hablado de la amortización, ¿por qué? Porque utilizaremos las tablas de amortización que utilizábamos en el impuesto sobre sociedades. En la estimación directa simplificada existe una tabla de amortización que denominamos simplificada. Está publicada en la orden de 27 de marzo de 1998, con lo cual las tablas de amortización que regirán la amortización del inmovilizado material en estimación directa simplificada serán unas tablas más simplificadas y más sencillas. A su vez, una particularidad muy importante son las provisiones y gastos de difícil justificación. Aquí, en estimación directa simplificada, las provisiones no se calcularán de forma individualizada, sino que se deducirá por este concepto y por gastos de difícil justificación una cuantía global. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a calcular esa cuantía global? Vamos a decir que vamos a aplicar el 5% sobre el rendimiento neto. ¿De acuerdo? De manera que calcularemos los ingresos menos los gastos y nos dará una diferencia. A esa diferencia le aplicaremos un 5% y lo deduciremos como gastos de difícil justificación para obtener el rendimiento neto final. Ahora bien, esto tendrá un tope. Este tope será 2.000 euros, de manera que si yo aplico el 5% de esta diferencia y me da 3.500 euros, solo podré deducirme como tope 2.000. ¿De acuerdo? El esquema del cálculo del rendimiento neto en la estimación directa simplificada, y para ver un poco visual lo que acabamos de comentar, lo que haremos será calcular los ingresos íntegros que tengan que ir ya directamente en el impuesto, es decir, depurados y calculados estos ajustes contables respecto a lo fiscal, menos los gastos deducibles, también con sus ajustes extracontables, y aquí fijaros que ponemos ya sin provisiones. ¿Por qué? Porque de esta diferencia entre los ingresos y los gastos obtendremos un valor. A este valor le restaremos el 5% de este valor de gastos de difícil justificación y obtendremos el rendimiento neto final. De manera que este 5% sobre la diferencia es lo que varía ostensiblemente respecto a la estimación directa normal. Cuando tenemos ese rendimiento neto, ¿podemos restarle aquí alguna cosa adicional? La respuesta es sí. Y además, a este rendimiento neto se lo podemos restar tanto en la estimación directa normal como en la estimación directa simplificada. ¿Qué es lo que podemos restar a ese rendimiento neto? 3 conceptos. El primero de ellos es un 30% sobre los ingresos obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo para evitar la progresividad del impuesto. ¿Qué significa esto? Vamos a intentar explicarlo. Vamos a suponer, con un ejemplo, para hacerlo más sencillo, que estoy haciendo la declaración de la renta de este año. Pero en los 2 años anteriores yo había pedido una subvención que no me habían concedido. Y este año me dicen, mira, la subvención de producto que tú habías pedido, este año te concedemos la de este año, la del año anterior y la de hace 2 años. Y me dan las 3 subvenciones de golpe. Claro, como yo este año tengo la confirmación de que recibo la subvención y es por producto, por el principio del devengo, debo de imputar las 3 subvenciones este año. Si hemos dicho que el impuesto sobre la renta es un impuesto progresivo, que cuanta más renta tengo, más pago de forma progresiva, no proporcional, aquí hay un perjuicio económico importante para el contribuyente, porque voy a imputar 2 rentas de años anteriores que me van a hacer incrementar la progresividad del impuesto. Entonces Hacienda te dice, mira, como somos conscientes de ello, para paliar de alguna manera ese incremento notoriamente irregular, porque además viene de 2 años anteriores, pues lo que vamos a hacer es, de esas cantidades de años anteriores, te puedes reducir un 30% para evitar la progresividad del impuesto. Hay un segundo concepto que va a poder restar a ese rendimiento neto, ¿de acuerdo? Y es que puedo escoger si aplicar el porcentaje de este 5%
o bien, si estoy en estimación directa simplificada, o bien aplicarles unas cuantías fijas que están determinadas en el artículo 32.2 de la ley del IRPF. Por ejemplo, cuando tengo personas con discapacidad, reducciones por rendimientos bajos, etcétera, etcétera. De manera que tendré que ver si me interesa más reducir una cantidad de este concepto a cambio del 5% de esta diferencia para ver qué es lo que me sale más a cuenta. Y esas cantidades están definidas y perfectamente limitadas en la ley del IRPF. Y el tercer concepto que me permitiría reducir ese rendimiento neto es un 20% por inicio de actividad. Viene también por normativa y se puede utilizar única y exclusivamente el primer año de actividad, sea cual sea el inicio del año, con lo cual no deberíamos prorratear y simplemente sería el 20% de este rendimiento neto que podríamos deducirnos. Vistos la estimación directa normal, la simplificada, a efectos de calcular el rendimiento neto, el cual ese rendimiento neto es el que incorporaremos en la declaración de la renta junto con los otros rendimientos del trabajo, mobiliarios, etcétera, etcétera, a efectos de tributar, vamos a ver y vamos a preguntarnos si estas actividades económicas tienen la obligación de realizar pagos fraccionados a lo largo del año. Y la respuesta es sí, van a tener la obligación de realizar pagos fraccionados a lo largo del año, ¿de acuerdo? ¿Y cuántos pagos vamos a realizar? 4, con lo cual van a coincidir estos pagos fraccionados con las declaraciones trimestrales que hagan de esa actividad económica a efectos de IVA o de otros impuestos, ¿de acuerdo? Y nos dirá que estos empresarios y profesionales en estimación directa, tanto normal como simplificada, sí que tienen obligación de hacer trimestralmente pagos a cuenta del IRPF. Y son pagos a cuenta, que significa que cuando yo haga la declaración final del impuesto, estos pagos fraccionados me los podré deducir del pago. De manera que me va a salir o pagar menos, o si me sale que he pagado más durante el ejercicio, me van a tener que devolver estos pagos de más. La propia normativa nos dice, no obstante, no estarán obligados a realizar estos pagos fraccionados aquellos contribuyentes que desarrollen actividades profesionales, solo profesionales, aquellos que están obligados a hacer retenciones en la emisión de sus facturas. De manera que cuando un profesional emite una factura y deba incorporar en esa factura una retención, la cual el acreedor o el deudor que tiene que pagar esta factura le retiene esa cantidad y se la ingresa en Hacienda, la normativa nos dice que si el 70% de los ingresos de tu actividad son objeto de retención, esto te exime de hacer pagos fraccionados. De manera que tendré que estar pendiente los profesionales si el 70% de mi actividad está sujeta a retención, no tendría la obligación de realizar pagos fraccionados. ¿Cómo calcularemos estos pagos fraccionados? Por un lado, lo que haremos será los ingresos íntegros menos los gastos deducibles, tener en cuenta que en estimación directa simplificada podríamos deducir además ese 5% de gastos de difícil justificación y esto me daría un rendimiento neto, calculado de forma trimestral, es decir, para el pago fraccionado del primer trimestre me entraría enero, febrero, marzo. Para el cálculo del pago fraccionado del segundo trimestre me entraría de enero a junio, de forma acumulada. Calcularía los ingresos, calcularía los gastos, me daría un rendimiento neto y a ese rendimiento neto le aplicaría un 20% establecido por normativa. Al resultado de ese 20% podré restarle 4 conceptos, que vamos a verlos a continuación. Y de esos 4 conceptos me obtendré el pago fraccionado, que será la cantidad que deberé ingresar trimestralmente a la Hacienda Pública, a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas. ¿Cuáles son estos 4 elementos que podré deducir? El primero de ellos son los pagos fraccionados anteriores, es decir, como pagos fraccionados diré, el primer trimestre no me podré deducir nada, pero el segundo trimestre me podré deducir el primero, el tercer trimestre me podré deducir el primero y el segundo, y así sucesivamente. Me podré restar las retenciones de ingresos a cuenta, es decir, aquellas retenciones que hayan
se hayan practicado durante el ejercicio, bien porque estoy facturando con retención, bien porque tenga retenciones a efectos del capital mobiliario, esas retenciones que yo haya sufrido también me las podré restar a la hora de calcular el pago fraccionado. Estos dos conceptos no son nuevos. El que sí es nuevo es el que viene a continuación. Deducción por obtención de rendimientos de actividades económicas de menor cuantía. Este es el título y esto significa lo siguiente. A la hora de calcular el pago fraccionado, deberé tener en cuenta el rendimiento neto de la actividad económica del ejercicio anterior para ver cuánto dinero gané el ejercicio anterior en el cual estoy haciendo el pago fraccionado. De manera que si este rendimiento neto es inferior a 12.000 euros, podré deducirme una cantidad adicional a la hora de calcular ese pago fraccionado. Si es superior a 12.000 euros, no procederá ninguna deducción adicional. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver un poco el escalado que tenemos en esos 12.000 euros. De manera que si el rendimiento neto de la actividad económica fuera inferior a 9.000 euros, podremos deducirnos adicionalmente 100 euros. Ahora bien, si el rendimiento neto del año anterior hubiera estado comprendido entre 9.000 y 10.000, la deducción sería de 75 y así sucesivamente, con lo cual el tope y el límite lo tendremos en 12.000. Si tuviéramos un rendimiento neto superior a 12.000, de manera que fuera 12.005, ya no tendríamos derecho a minorar nada a la hora de calcular este pago fraccionado. Y la cuarta opción para deducir en el pago fraccionado es lo que denominamos rendimiento neto por inversión en vivienda. Y la secuencia es la siguiente. Una persona física que tenga que hacer un pago fraccionado, lo primero que se va a preguntar es: ¿tengo una hipoteca en mi vivienda habitual? Sí. ¿Esta hipoteca es deducible a efectos de la renta? Sí. Pues si cumplo este requisito, podré deducirme un 2% de este rendimiento neto como ayuda al hecho que tengo que pagar una hipoteca. Ahora bien, una siguiente pregunta. ¿Mis rendimientos íntegros para el año van a ser inferiores a 33.007,20? Si la respuesta es sí, puedo practicarme ese 2%. Si la respuesta es no, que van a ser superiores a 33.000, no podré deducirme ese 2%. ¿De acuerdo? Con lo cual hago una estimación de lo que va a resultar al año en función de lo que he hecho cada trimestre. Ahora bien, esta aplicación del 2% va a tener un límite. ¿Cuál es este límite? De 660,14 euros para cada trimestre. ¿De acuerdo? Y estas son las 4 opciones que me permitirán minorar el pago fraccionado obtenido trimestre a trimestre. Ya finalmente, para acabar ese primer bloque, diremos que cuáles son a nivel formal los libros obligatorios que tengan que llevar los empresarios y profesionales que estén en estimación directa. Mencionar lo siguiente. Para aquellas actividades empresariales que estén en estimación directa, la obligatoriedad es llevar una contabilidad según el Código de Comercio y el Plan General Contable. Esto es, libro diario y libro de inventarios y cuentas anuales. Exactamente igual que las mismas obligaciones que tiene una sociedad en el impuesto sobre sociedades. De manera que a nivel tributario se equiparan la tributación de una sociedad con una empresa o una actividad empresarial que está en estimación directa normal. ¿De acuerdo? A su vez, las actividades empresariales que están en una estimación directa simplificada, es decir, aquellas que facturan por debajo de 600.000 euros, deberán llevar simplemente 3 libros registros, uno para ventas e ingresos, uno para compras y gastos y uno para bienes de inversión, con lo cual no va a ser necesario controlar bancos, entradas y salidas de banco, no será necesario hacer asientos contables y no tendrán las obligaciones contables y fiscales que tiene una empresa que esté tributando en estimación directa normal. En cuanto a las actividades profesionales, tanto si están en estimación directa normal como simplificada, deberán llevar 4 libros registros. Los 3 que hemos visto anteriormente para la estimación directa simplificada, el de ingresos, gastos y bienes de inversión, y además
como son profesionales, deberán añadirse un cuarto libro que será el registro de provisiones de fondos y suplidos que reciba este profesional, de manera que estas entradas y dinero que vayan a ocupar provisiones de fondos y suplidos de la actividad propia de los clientes de estos profesionales deberá llevar un libro control para que la administración tributaria tenga conocimiento en todo este momento de dónde le vienen los dineros y dónde se aplican estos dineros. Finalmente, mencionar, no obstante, que si alguna de esas actividades simplificadas o de actividades profesionales deciden llevar la contabilidad ajustada al Código de Comercio o al propio Plan General Contable, no estarán obligados a llevar los libros registros señalados anteriormente. ¿Por qué? Porque están efectuando un control contable y fiscal por encima de las exigencias de la normativa tributaria, con lo cual estaría bien visto por la administración tributaria y no habría ningún tipo de problema.